país se encuentra en estado de emergencia por las lluvias. A su paso, los fenómenos climáticos han causado estragos en las carreteras, calles y viviendas. La capital es uno de los lugares más afectados y algunos analistas hacen sus valoraciones. Yo, sinceramente, la hago más responsable que a las propias autoridades municipales. O PAMS. PAMS es la que da los dictámenes técnicos para dar los permisos. Mira, la semana pasada, ese centro comercial, que era cataratas y cataratas adentro del centro comercial, que yo sepa, ojalá esté equivocado. ¿Cuál centro comercial? ¿Puedo decir el nombre? El bambú, que salieron miles de memes burlándose. ¿Qué pasó? ¿Por qué le dieron los permisos? ¿Qué ha fallado allí? Técnicamente llegan a pedir permiso cuando ya les dan un aval. Pues técnicamente debe haber alguna responsabilidad. ¿Por qué pasa esto? El problema de las viviendas también es evidente en algunas comunidades del centro de San Salvador y hasta en residenciales. Agradecemos que el gobierno o el MOP ha afrontado con responsabilidad la situación. Siempre lo ha hecho, ¿verdad? Cada vez un remiendo. Esperamos que hoy que se tome una decisión final, ¿va? Y puede ser que tenemos que deshabitar, ¿va? Hay lugares que podrían ser habitables si se hacen inversiones estructurales que le corresponden al Ministerio de Obras Públicas, a ANDA, pero sobre todo al Ejecutivo. En otros lugares como Soyapango también hay riesgos. Estas personas se concentraron para pedir obras de mitigación en varias comunidades. Es que somos 33 comunidades las que estamos siendo afectadas por cada día más construcción y el pecado pues de dar, nosotros no estamos en contra en el desarrollo, pero por Dios, respetando un poco la madre tierra, pero casi todo es cemento, hay más correntada y luego nadie por nosotros. Tanto como Murcia, España, Amate, San Francisco, Campanera, El Lirio, se está derrumbando todo eso. Y otro lugar emblemático es Silopango, donde incluso existe un problema desde hace décadas. Que la cárcava no amenace la vida y el patrimonio de la familia del Matasano, y dos, solucionar una parte del problema de las inundaciones de la colonia Santa Lucía, pues lo vamos a solventar con la obra que estamos haciendo en la comunidad Belén. Todavía falta algunos meses para que termine la época invernal y hay mucho trabajo por hacer para evitar más riesgos y vidas en peligro. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de un programa más de Pulso Ciudadano. En este miércoles 6 de julio, hoy abordaremos el tema de las obras de mitigación y los proyectos de diversos que se están realizando en toda el área metropolitana de San Salvador, así como en otras áreas del país. Para esto nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, con quien abordaremos no solo qué está pasando en el país, sino cómo podemos dar una solución integral. Ministro, buenas noches, un gusto tenerlo nuevamente en el programa. Buenas noches, Julio Valdivia, es un gusto, un placer de verdad estar contigo en esta entrevista nuevamente. Mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Ministro, de todos es conocido que el país tiene una alta vulnerabilidad. Bueno, una tormenta de media hora pone a pensar. ¿Cuál es la evaluación que se han hecho después de las dos tormentas que ha tocado vivir el país, que vimos influenciado, el huracán Bonnie, ¿verdad? Y esta última depresión tropical que está haciendo? ¿Cuál es la evaluación que tiene el Ministerio de Obras Públicas en este momento, ministro? Sí, bueno, lo que sucedió en nuestro país el sábado no fue poca cosa, ¿verdad? No es un hecho típico del invierno, sino que ha sido totalmente atípico. ¿Por qué digo esto? Porque en un día, y bueno, en menos de un día al final, en un par de horas, nosotros tuvimos la cantidad de lluvia, es decir, del 100% de lluvia de un año tuvimos el 5%. En un solo día. 5% en un solo día, de toda la lluvia de un año. Eso significa mucho porque al final, en pocas horas, cayó una gran cantidad de lluvia que hizo que nuestros sistemas de drenaje en toda el área metropolitana principalmente colapsara. Y lo pudimos ver con la quebrada del Piro, la cual afectó el sector de Vicente de San Francisco, lo pudimos ver con todo el sistema de drenaje del sector de los próceres, incluso colapsó uno de los pozos colectores de agua lluvias, este se filtró entre la base y el pavimento de la calle y pues la dañó, ¿verdad? Un pavimento que había sido colocado hace 8 años más o menos.
También pues generó daños, inundaciones en diferentes sectores, comunidades, principalmente que están cerca del río del Selguate, el sector de la Málaga y otros sectores que de alguna manera pues han sido afectados por estas lluvias. Entonces, eso dice mucho de la alta vulnerabilidad que tiene nuestro país, pero también de cómo se está acelerando el tema del cambio climático, que de alguna manera pues en poco tiempo tenemos grandes cantidades de lluvia y esto pues afecta en gran manera a nuestro territorio nacional. Y eso que está empezando el invierno, no sabemos. Y eso que está empezando el invierno, no sabemos, si bien es cierto, hay pronósticos de ciertas cosas que van ocurriendo a lo largo del tiempo cuando se empiezan a dar formaciones de tormentas tropicales, depresiones tropicales o algún huracán, pero al final son predicciones, ¿verdad? Al final no tenemos a ciencia cierta el impacto que puede generar en nuestro país, y en este caso pues el huracán Bonnie, que en ese momento fue tormenta tropical, pues a pesar que no ingresó directamente en El Salvador, pero tuvo un gran impacto en poco tiempo, ¿verdad? Ahora bien, incluso nosotros estábamos revisando que las obras de paso que fueron diseñadas y proyectadas hace 50 años fueron sobrepasadas, ¿verdad? Eso también plantea que la nueva obra pública también tiene que ser construida garantizando y siendo más coherente con la realidad actual, ¿verdad? Es decir, ¿estaremos pagando la factura de la falta de planificación, la falta de un desarrollo territorial ordenado? Eso en parte, el desarrollo urbano, y ¿por qué digo en parte? Lo voy a explicar. Pero sí, es decir, falta de planeación urbana de alguna manera, pues, esa es la mayor parte, pues ha generado daños en nuestra infraestructura. Normalmente se han construido viviendas y estas viviendas pues se han adaptado a las tuberías existentes que fueron diseñadas con una capacidad. Se construyen complejos habitacionales y estos se conectan al sistema de drenaje existente que ya tiene una capacidad, y a medida que vamos conectando más espacios habitacionales, pues vamos sobrecargando nuestro espacio del sistema de drenaje y claro, ¿verdad? En momentos de lluvia hacemos que colapse fácilmente, ¿verdad? Entonces, además de otras cosas que son ya los efectos del cambio climático. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto países como Alemania, Francia, Italia, España, donde sus calles principales, donde los parques y otros sectores, pues se ven que se inundan, ¿verdad? Hace poco incluso veíamos algunas noticias donde había gente de algunos países que incluso la gente tenía que abandonar los sitios. Acaba de pasar en Australia que cerca de 500 con todo y lo desarrollado que son esos países. Con todo y lo desarrollado que son estos países, tenían que abandonar por diferentes problemáticas que se estaban dando, eventos que de alguna manera no se pueden controlar, ¿verdad? Pero lo que sí es que podemos mitigar de alguna manera, y eso es lo que estamos trabajando, poder atender todas estas emergencias. Ya se reconstruyó la calle de los Próceres, se está trabajando en la reconstrucción de las viviendas afectadas, por ejemplo en el caso de la colonia Santa Lucía estamos trabajando en eso, y en otras obras importantes que de alguna manera vayan solucionando de manera permanente todas estas problemáticas. A eso quería llegar, se está pensando en una solución integral. Ya sabemos que hay colonias que año con año llegan a ese punto, está sobrepasada la capacidad. ¿Qué se está pensando para de una vez por todas darle una solución integral? ¿Y cuánto cuesta esa solución integral? Sí, la verdad que nosotros tenemos un plan maestro de agua lluvias donde hemos incorporado diferentes proyectos de obras de drenaje, se llaman sistemas de drenajes urbanos sostenibles, donde utilizamos diferentes técnicas que se utilizan en países del primer mundo para poder contener todas estas aguas lluvias. Incluso las aguas lluvias hasta podrían ser reutilizadas, principalmente en batería de baños, entre otros. Pero bueno, estamos trabajando en este tipo de proyectos. En las imágenes se puede ver, por ejemplo, un proyecto del cual ya llevamos un 15% de avance. Esta es una cárcava que se formó en el sector del Matasano. De hecho, data más allá de los años 90, incluso hay notas que se llevaron al ministerio, documentos donde las familias solicitaban apoyo y auxilio, y como nunca recibieron respuesta, lo que hicieron las familias del sector del Matasano fue cerrar los pozos colectores de agua lluvias. Para que no se fuera. Para que las casas no se siguieran cayendo, porque se empezaron a caer las casas. ¿Y esa agua dónde va a dar? Y esa agua va a dar a la colonia Santa Lucía, ¿verdad? Y ha pasado en el Matasano y ha pasado en la comunidad Belén.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y ahí se pueden ver en las imágenes, estamos haciendo este proyecto, esta obra de protección que va a solucionar el problema de la cárcava de las familias que se encuentran en ese sector, pero también va a solucionar el problema de las familias de la colonia Santa Lucía, porque toda el agua van a volver a conectar. Ya no va a llegar ahí, vamos a volver a conectar el sistema, solo que ya con todo un sistema de drenaje como debería de ser, ¿verdad? Es decir, en el momento que construyeron esas viviendas y esos espacios habitacionales, no hicieron las obras necesarias que se deberían de haber hecho, más en suelos inestables como los que podemos ver en las imágenes. Ahí tú pones un poquito de agua y se deshace la tierra, pues, ¿verdad? Es como harina prácticamente. Y en eso fueron a construir toda esta vivienda. A eso quisiera llevar, ministro, decir, ¿qué nivel de responsabilidades va a haber de deducción? Porque, dijéramos, ¿por qué el Estado tiene que estar resolviendo, dijéramos, un problema que se supone que los que autorizan los permisos debieron de haber hecho una evaluación integral, exigir ciertos requisitos, cierto tipo de construcción, y ahora que sucede esto, es el Estado el que tiene que venir a solventar lo que debe haber sido previsto por el que construyó? Sí, nosotros, yo creo que hay que trabajar en dos vías, ¿verdad? Uno es atender la emergencia puntual, porque, decir, por ejemplo, en el caso de Brisas de San Francisco, sabemos que hay un problema ahorita en la bóveda, un problema que ya data de décadas, pero que de alguna manera pues está afectando a las familias. Y que quiero aclarar, pues no es lo mismo una bóveda que se dañó, que es lo que acaba de suceder, y que ya hay tramos dañados. Alguien puede llegar y puede ver al final de la calle principal y puede comparar con fotos del año 2017, con fotos del año 2012. Es lo mismo. Y es el mismo hoyo que estaba en el año 2012, es decir, es el mismo problema. Pero lo que quiero decir con eso es decir, no podemos dejar a las familias y esperar a resolver el litigio o el problema legal para solucionar el problema. Entonces, una parte es esa, pero la otra parte es también seguir. En el caso de Brisas de San Francisco, por ejemplo, hay un litigio que se está siguiendo para poder recuperar recursos que se van a invertir en ese sector. Dice que son 6 cárcavas más que hay en esa zona de Brisas de San Francisco. ¿Es así o solo es especulación? En Brisas de San Francisco tenemos 3 tramos dañados, 3 tramos que se han dañado a lo largo del tiempo, y pues en cada invierno de alguna manera la bóveda sigue recibiendo afectaciones. Es decir, si nosotros dejamos la obra, las cosas así como están, pues vamos a hacer que colapse la bóveda, ¿verdad? Y se va a hundir parte de la calle principal, incluso puede afectar algunas viviendas. Y nosotros no queremos que pase eso, entonces por eso hoy llegamos a la zona de Brisas de San Francisco, le dijimos a las familias que le vamos a dar una respuesta, que de hecho ya estamos trabajando en esa respuesta. Vamos a construir una nueva bóveda. En este momento, pues la primera intervención es una inversión de $3.1 millones, y quiero mencionar eso porque por ahí decían que nosotros habíamos gastado $3.1 millones en una cárcava que se formó ahí por enero. Sí, de hecho sí. Nosotros no hemos gastado ni un centavo de esos $3.1 millones. Es una cosa totalmente diferente. Lo que pasó en enero fue una tubería de aguas negras que colapsó. Y como colapsó, llegó ANDA, cambió la tubería, vino el Ministerio de Obras Públicas, antes de iniciar las obras, pues hicimos exploraciones para ver qué era, y al final vimos eso, pues empezó a trabajar ANDA, se cambió la tubería, nosotros hicimos el relleno. Bueno, ahí se puede ver el colapso de la bóveda, pero eso no es de ahorita. Sí. Ese tramo que se lograba ver en las imágenes es un tramo antiguo, que ya data de años, ¿verdad? Bueno, nos están informando que se acaba de decretar alerta roja en Brisas de San Francisco. Sí, de hecho se decretó alerta roja en Brisas de San Francisco. ¿Por qué motivo? Ahorita que nosotros vamos a estar realizando los trabajos de mitigación y que sabemos que estamos en la etapa del invierno, las familias que viven justamente a la par de la calle, y como abajo de la calle está la bóveda, de alguna manera están en riesgo, ¿verdad? Y no están en riesgo desde ahorita, sino que han estado en riesgo desde bastante tiempo. Entonces, nosotros no queremos que llegue a colapsar algún tramo, que esperamos que no llegue a pasar, porque se van a hacer todas las obras ahorita necesarias para poder darle una solución a las familias, pero es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa que vaya a ocurrir, las familias que están justamente al lado de la calle, se ha delimitado un área de riesgo para poder darles un incentivo económico, un apoyo económico para que puedan alquilar un lugar, y mientras tanto, mientras se realizan las obras, deshabitar esa zona
y luego al haber concluido el proyecto, pues ellos van a volver a sus espacios habitacionales. ¿Qué implica el hecho de decretar alerta roja? ¿Es que van a desalojar a aquellas personas que ustedes determinen que están en un estado de riesgo? La alerta roja sirve para varias cosas. Uno es para decirle a las familias, miren, ustedes están en una zona de riesgo, principalmente en este caso es una alerta roja estratificada, es decir, no es que es alerta roja para toda la residencial de Brisas de San Francisco. Es lo que están al borde de la únicamente Cárcava. es los que están cerca de la bóveda. ¿Por qué? Porque si nosotros de alguna manera no removemos a estas personas, puede ser que no pase, pero podría colapsar otro tramo de la bóveda y puede tener afectaciones en las casas y en el peor de los casos en la vida de las personas, y obviamente nosotros no queremos que les pase nada. Es más, lo que queremos es proteger la vida de las familias salvadoreñas, y por eso es que se ha decretado alerta roja en una zona donde van a tener las afectaciones las obras. No es que vamos a dañar las casas, ni las vamos a intervenir, ni estamos pensando en demolerlas, sino que más bien las actividades que vamos a ejecutar de alguna manera pues vamos a tener que realizar algunas actividades donde vamos a necesitar ciertos espacios para poder realizar este proyecto, y no solo eso, sino que también más que todo por el tema de riesgo, que queremos prevenir cualquier desastre que se pueda dar. Además, esto nos ayuda también, uno, a darles el apoyo y el incentivo económico a las familias para que ellos puedan ir a otro lugar, es decir, ya mañana se les van a empezar a entregar cheques a las familias como parte del apoyo que va a realizar el gobierno del presidente Nayib Bukele. Lo otro es que todos los servicios básicos, el pago de estos servicios básicos quedan suspendidos para las familias que están en esa zona de riesgo. Es decir, si bien es cierto, va a tener que alquilar un lugar y el gobierno le va a dar para ese alquiler, pero alguien puede decir, bueno, pero le van a dar para alquiler, pero va a tener que pagar siempre la luz, va a tener que pagar el agua, y va a tener que pagar otro tipo de cosas. Pero eso incluso se suspende. Ok, tengo que ir a un corte comercial, ministro, pero ayer nos decían los habitantes de esa zona que las financieras y las constructoras no se quieren hacer cargo y no saben qué pasará con ese crédito que tienen. En fin, se está evaluando en algún momento de hacer un tipo de decreto de suspensión de esos créditos mientras se define el tema de responsabilidad. Cuando regresemos, la respuesta del ministro de Obras Públicas. Ya volvemos. Bien, en esta segunda parte, ministro, quisiéramos como decir qué opciones va a tener, dijéramos, todas estas familias que están en ese momento en la situación. Dice que el gobierno les va a dar una ayuda para que puedan alquilar casas durante la intervención, y que también el gobierno va a sufragar el tema del agua y el tema de la luz, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacíamos las intervenciones con las comunidades, nos dicen que ellas se han abocado a los constructores, se abocaron, y que aparentemente nadie quiere como responder. ¿Están evaluando ustedes la integralidad de toda esta problemática? Sí, estamos evaluando el apoyo total para las familias que viven en este sector. Sabemos que de alguna manera pues ellos compraron sus viviendas con una esperanza, como tienen todos los salvadoreños, de tener una vivienda propia. Algunos puede ser que estén en alquiler, pues otros hayan comprado su casa, pero de igual manera están ahí porque quieren tener un espacio habitacional adecuado y seguro. Lamentablemente, pues desde su momento de construcción se tuvo problemas en esta zona, y ahora pues estamos viendo el tema de la corrección, luego de varias décadas después. Lo importante ahorita es que se les va a dar una solución en dos sentidos. Uno, la solución habitacional, apoyos y incentivos económicos, se les suspende el pago de los servicios básicos, entre otros, para poder garantizar que las familias no tengan que hacer erogaciones mayores, doble gasto, porque esto de alguna manera impactaría el bolsillo de estas familias, que además que están sufriendo esta problemática. El gobierno al final lo que quiere hacer es, lejos de hacer que paguen más, apoyarles, ¿verdad? Y con respecto a las obras, pues vamos a hacer una obra que solucione de manera definitiva la problemática por la cual han vivido por años. Es decir, ahora sí, las familias de Brisas de San Francisco van a tener una respuesta verdadera, y es la que vamos a desarrollar a través de todas estas obras de construcción que vamos a estar ejecutando. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, no solo el problema lo tienen en la capital. Entendemos que actualmente hay 42 municipios
de El Salvador que se mantiene ahorita activa en alerta roja. Es decir, que también hay problemas en el interior de que ustedes también les están dando, como dijéramos, asistencia. ¿Cómo está la evaluación a nivel de todo el país, no solo de San Salvador? Sí, hemos identificado diferentes derrumbes e inundaciones en otras zonas. Por ejemplo, en el sector de Brisas de Lourdes, esta es una residencial que de alguna manera ha recibido algunas afectaciones. El día de ayer por la noche, por ejemplo, estaba inundado el sector. ¿Y por qué se inundó? Hoy que llegamos en la mañana, pues vimos en toda la tubería de aguas lluvias, troncos, basura y otro tipo de materiales que ha sido alojado en todo el sistema de drenajes. Pero lo que más nos preocupó, más allá de eso, es cuando vimos de dónde provenía todo este tema de la basura y todo este tipo de materiales. Y es que en uno de los terrenos que ellos tienen disponibles, pues lo han ocupado de botadero. Y ahí llegan y ponen toda la basura, ponen todos los materiales. Y con el agua eso arrastró. Y con el agua, pues en una lluvia viene y arrastra todo esto, ¿verdad? Y ingresa al sistema de drenajes. Al ingresar al sistema de drenajes, pues obviamente colapsa y pues genera ese tipo de inundaciones. Entonces, lo vimos en ese sector, en el sector de Lourdes, pues ahí se pueden ver algunas imágenes, ¿verdad? De hecho, ahí estuvimos con nuestra maquinaria removiendo toda la basura y todos los materiales que estaban justamente en ese terreno. Decir, no puede ser que haya tanta basura y tantos espacios así acumulados y bueno, al final la población misma es la que se está siendo afectada por este tipo de cosas. ¿Y qué nivel de coordinación habría con la alcaldía? Porque permitir un botadero dentro de un sistema donde se supone de que alguien llegue a recoger, pues esas imágenes son tan impactantes en el sentido de que cómo es que se permite, dijéramos, que puedan existir este tipo de situaciones donde existan un botadero que después llega al sistema de drenaje. Sí, no, estamos coordinados con la alcaldía municipal para que se puedan revisar todo este tema. Sabemos que son cosas que no deberían de darse. Ahí podemos ver, ¿verdad? Lo que se encuentra en los sistemas de drenaje y ese tipo de cosas no se pueden permitir, ¿verdad? Entonces, y más allá cuando las mismas personas que están haciendo ese tipo de acción, tal vez de manera inconsciente, aunque de alguna manera, pues el hecho de botar basura en la calle o botarlo en el sistema de drenajes o en alguna quebrada, hay que tener una conciencia de que esto puede afectar, tal vez no la vida de uno, pero puede afectar la vida de los demás, porque en las quebradas conectan con calles, las quebradas conectan con otras residenciales y otras colonias. Entonces, alguien al final de esta acumulación de basura puede generar una obstrucción en una bóveda, obstrucción en algunas tuberías, etcétera, y puede complicar la vida y el patrimonio de otras familias. Entonces, sí, nos estamos coordinando con las alcaldías. Unas cosas fueron en Lourdes, encontramos en Santa Ana árboles caídos también, algunas sobreviviendas, pues removimos todos los árboles caídos. En el caso de las viviendas afectadas, pues estamos trabajando para poder mejorar y reconstruir esas viviendas que de alguna manera han sufrido daños. En el sector de Panchimalco, por ejemplo, estamos trabajando, estamos realizando ahorita unas actividades topográficas para empezar con la construcción de un muro para poder proteger uno de los taludes inestables. Estamos trabajando también en el oriente del país, sabemos que hay lugares también susceptibles. Ahí lo que hicimos fue la reconstrucción de 19 reservorios en las faldas del volcán. ¿Para qué ayuda estos 19 reservorios? Para captar todo el material que baja de la parte alta y de alguna manera, pues, así como por ejemplo en Nejapa. ¿Cuál fue el problema de Nejapa que tuvimos en Los Angelitos 2? De la parte alta del volcán de San Salvador bajó un flujo de escombros y pues pasó por toda la quebrada y se pasó llevando todo lo que tenía a su paso. Entonces, por eso estamos trabajando con este tipo de obras de prevención. Y en este caso, pues, por ejemplo, el día de hoy llegamos para hacer algunas limpiezas y algunas actividades porque ya teníamos captado cierta cantidad de escombros. Esos escombros hubieran llegado a las familias que están en la parte baja, ¿verdad? Pero ahora, pues, con estas obras podemos... Nos dicen, el barrio Candelaria, también en el centro de San Salvador, las personas literalmente abrieron hoyos en sus casas para lograr sacar el agua. ¿Cómo, hoy que llegaron ustedes a hacer la evaluación, se mantiene esa situación, ministro? Hay familias que en el momento, ¿verdad?, de la emergencia tuvieron que ser albergadas. Lo que sucede es que en el momento más crítico, pues normalmente
es complejo realizar una obra de mitigación. Y ahí hay un problema sustancial, y es que muchas familias prácticamente están al borde de la quebrada, ¿verdad? Y la quebrada prácticamente no tiene mucha área hidráulica, y eso de alguna manera genera todas las inundaciones que sufren las familias. Entonces, por eso, pues para poder solucionar parte de la problemática, estamos trabajando en algunas obras aguas arriba, algunas que ya se están realizando, otras que se están diseñando, pero la idea es, de alguna manera, reducir la velocidad con la cual llega el agua a esa zona, y con esto poder prevenir los riesgos de inundaciones. Pero aún así es necesario que las familias también de ese sector tomen conciencia, porque vimos los sistemas de drenajes y la quebrada pues totalmente obstruida, y principalmente por basura, ¿verdad? Entonces eso es un tema complejo. Y estas son personas que han llegado ahí y han edificado porque son personas que carecen de una vivienda digna, dijéramos. Sí. Han levantado ahí muchas de ellas han levantado sus viviendas, a pesar que no sea terreno propio. Hay personas que sí tienen escrituras, ¿verdad? Cabe mencionar. Pero más allá de eso, lo importante es poder brindar la protección, la seguridad, la confianza a las familias. Nosotros llegó el equipo de Fuerza Armada, Protección Civil, Ministerio de Obras Públicas, primero para poder apoyar a las familias en la evacuación, que eso era algo importante, y luego pues para poder realizar todas las actividades de limpieza, remoción de escombros y todas aquellas actividades que de alguna manera pues pudiera paliar un poco la problemática que las familias tenían en ese momento de la emergencia. Sí. En el caso estamos ahorita también identificando daños en viviendas y daños que se han podido generar a lo largo del tiempo para empezar a reconstruir, y no solo reconstruir, sino que mejorar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no podemos dejar a las familias solas, sabemos que tenemos que protegerlas, tenemos que cuidarlas, y justamente estamos trabajando en esa vía, ¿verdad? Para que las familias de este sector y de diferentes sectores del país que han resultado con daños materiales o con daños a infraestructura, pues de alguna manera podamos paliar esa parte de la problemática, y también pues trabajar en las obras de prevención que de alguna manera brinden soluciones a las familias que viven en la vulnerabilidad. En la colonia Nicaragua, ministro, quería si nos puedes confirmar, el gobierno asignó un terreno donde va a construir un complejo habitacional como una forma de darle una respuesta permanente a la familia de la zona de la colonia Nicaragua, ¿es así? El Ministerio de Vivienda está trabajando justamente en el tema de algunas soluciones habitacionales. Se le está dando todo el apoyo, estudios de suelo y otro tipo de actividades como parte de algunas acciones para poder garantizar una vivienda digna a las familias. Así como se está buscando un terreno en esa zona, pues también en diferentes zonas. De alguna manera el Ministerio de Vivienda está trabajando justamente para darle una respuesta a las familias salvadoreñas que viven en zonas vulnerables. Ahora bien, pues en este momento también vamos a hacer algunas actividades de reconstrucción de las viviendas, porque no podemos dejar que las familias que se perdieron su techo, las familias que se les cayó su pared, las familias que se quedaron sin ventanas, sin puertas o que tienen daños en el piso, pues estén viviendo de esa forma. Entonces lo menos que podemos hacer es primero apoyar a la reconstrucción de sus viviendas y pues para hacer trabajos paralelos para otro tipo de proyectos habitacionales que de alguna manera vayan garantizando soluciones, y no solo proyectos habitacionales, sino que también esas obras de prevención, mitigación de riesgos que de alguna manera brinden solución a las familias. Es decir, nosotros podemos mitigar, incluso podemos hacer algunas acciones, pero hay que considerar que en el tiempo, es decir, las cosas van cambiando, ¿verdad? Entonces los efectos del cambio climático de alguna manera pues generan estragos, y lo hemos visto en los países donde han tenido una planeación urbana, donde han tenido un sistema de drenajes proyectado a lo largo del tiempo, a más de 100 años, incluso sus sistemas han colapsado y la gente ha perdido sus viviendas. Han tenido que en algunos lugares pues tener que hacer que la gente se vaya, reordenar colonias completas, como el caso de Australia, para poder proteger la vida de las familias. Y eso significa mucho, de lo cual, pues, es decir, si bien es cierto, vamos a ir avanzando, vamos a ir trabajando, pero tenemos que estar siempre pendientes, siempre trabajando en el tema de prevención, mitigación de riesgo y también atención de las emergencias. ¿Se podría pensar ya, una vez identificadas todas estas zonas, ministro, en declarar inhabitables? Yo considero, más allá de declarar una zona inhabitable, si bien es cierto hay zonas que lamentablemente pues están construidas en lugares donde no deberían de estar,
pero pues esto debería de ser luego de brindarle una solución adecuada a las familias. Es decir, hay lugares que puede ser que el tema sea que sí tengamos que sacar a la gente del lugar, y pues lo importante sobre todo es poderle brindar una solución habitacional, y en el caso pues que tengamos una cárcava, que tengamos alguna problemática, pues ver el tipo de obra de mitigación que se tenga que realizar para poder brindar una solución puntual a esa problemática. Ya tenemos participación ciudadana, le dice buenas noches, saludos, consultarle al ministro Rodríguez, así como se les ha brindado ayuda económica a las familias de Brisas de San Francisco, también para las personas de la colonia de Santa Lucía ha sido así. Aprovecho para felicitarlo por su arduo trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. Gracias, muchas gracias. La verdad que estas cosas pues nos incentiva, la verdad, para seguir trabajando. La verdad que es importante en el caso de las familias de la colonia Santa Lucía y las familias que han sido afectadas de alguna manera, pues brindar apoyos económicos. Nosotros pues estamos revisando todo este tema, las familias de la colonia Santa Lucía, las familias de Brisas de San Francisco, las familias de diferentes sectores, para nosotros son sumamente importantes. Y por eso, pues todo el apoyo que sea necesario, nosotros vamos a estar trabajando para poder ver estos temas. Sabemos las problemáticas que tienen. En el caso de la colonia Santa Lucía, muchas personas puede ser que ahorita quizás no vean las obras que estamos realizando, porque en realidad aguas arriba, en la parte más alta del sector de Ilopango, pues es donde viene todo el agua. Y en esos sectores es justamente atacando primero eso. Es donde estamos trabajando para poder brindarles una solución. Alguien esperaría que se empiecen a cambiar las tuberías justamente en la calle principal, pero se hicieron todos los estudios necesarios para poder realizar este tipo de obra que de alguna manera pues, va a solucionar ya el problema de inundaciones que se dan en ese sector, y para que las familias ahora pues, estén mucho más seguras. Y pues en el caso de los apoyos que sean necesarios, en este momento estamos reconstruyendo 2 viviendas en el sector y vamos a seguir trabajando en la zona. Entonces cualquier apoyo o cualquier necesidad de las familias de esta zona, pues el gobierno del presidente va a estar trabajando a la par de cada una de estas familias. Muy buenas noches, felicitarlo por su programa y felicitar al ministro por el buen trabajo que está realizando. Y esa reacción rápida y oportuna que están teniendo, podría preguntarle cómo van los trabajos en el Hospital Rosales por lo sucedido por las lluvias. Sí, bueno, en el caso del Hospital Rosales, yo quiero mencionar que la infraestructura del cual se reparó parte del techo que ha estado trabajando el Ministerio de Salud, según mencionaba el ministro, pues era una infraestructura que se terminó en el año 2017, es decir, no es una infraestructura que se terminó en este tiempo, ¿verdad? De hecho, la infraestructura que se ha mejorado en los hospitales, los puntos de vacunación, las mejoras de los espacios COVID o las habilitaciones de espacios COVID que se realizó en el momento de la pandemia, las mejoras de algunos espacios de atención, esos están en perfectas condiciones, están en buenas condiciones. Pero esta infraestructura, lo mencionaba el ministro, pues se construyó en el año 2017 y pues lamentablemente resultó dañada. Ahora lo que toca pues es reconstruir. Sabemos que de las afectaciones, y pues se realizaron todas las actividades y las acciones necesarias para que ellos pudieran seguir con las actividades de parte del hospital mientras se mitigaban los riesgos. En este caso pues ahora se está trabajando en el cambio del techo y algunas cosas pues que podrían estar dañadas. En el orden de prioridades, ¿ya están atacando los hospitales, ministro? Sí, se ha estado trabajando, se ha hecho mucho, sabemos que falta mucho por hacer, así como se ha estado trabajando en prevención, se ha estado trabajando en construcción de calles, se ha estado trabajando en diferentes proyectos de infraestructura vial, se ha estado trabajando en temas de seguridad, se ha estado trabajando en una serie de temas importantes para El Salvador. Pero sabemos que falta mucho por hacer, es decir, no se puede levantar un país que fue destruido en más de 30 años. Es decir, no se hace de la noche a la mañana. Ahora bien, estamos trabajando en eso, hay proyectos que ya se han estado realizando. Hemos visto en fotografías, en redes sociales que nosotros hemos publicado, diferentes mejoras en la infraestructura pública que se ha realizado, y eso es real y tangible, es decir, los pacientes han visto esta infraestructura que se ha construido, ¿verdad? Y de la cual pues se han mejorado todos estos espacios y están en este momento en óptimas condiciones. Pero así como se mejoraron esos espacios, pues sabemos que hay otros espacios que hay que ir mejorando y que hay que ir reconstruyendo. Dice, buenas noches, es decir, que lo que sucede actualmente como en la colonia San Francisco y Santa Lucía, sabemos que no es culpa del gobierno, sino de los constructores, pero es admirable la reacción rápida y oportuna que han tenido
más ese trabajo articulado que han realizado con Protección Civil. Me gustaría saber cómo es que se está ayudando a las familias que han sufrido estos daños. Sí, bueno, a las familias, por ejemplo, que de alguna manera han perdido sus viviendas o han tenido daño en sus viviendas, el gobierno ya está reconstruyendo las casas. Y no solo las está reconstruyendo, sino que las está hasta mejorando. Es decir, si tenía ciertas condiciones, nosotros hasta le estamos cambiando el piso, le estamos cambiando las puertas, las ventanas, estamos reconstruyendo las paredes. Es decir, estamos mejorando esos espacios habitacionales que de alguna manera han sido afectados en estos momentos de lluvia para poder garantizar que estas familias estén bien y estén más seguras. Y así también pues en diferentes zonas hemos estado haciendo este trabajo. Tengo que ir a un corte comercial, ya en la última parte del programa estaremos viendo qué proponemos al final de esta, dijéramos, tormenta que ha estado aquí, cuáles son las expectativas que tiene el Ministerio para los próximos días. No nos cambie, ya volvemos. Bien, gracias por continuar con nosotros. En esta última parte, ministro, quería como hacer un planteamiento. ¿Qué está pasando con estas obras que están en proceso de construcción, como los pasos a desniveles? Específicamente, dijéramos, con el paso a desnivel que está aquí a la entrada de la colonia Utila o la carretera al puerto, que se esperaba que había una fecha para que entrara en funcionamiento. ¿Se va a modificar las fechas? ¿Cómo va en el proceso de ejecución de obra? ¿Afectó de alguna manera esta tormenta los plazos de ejecución? Si bien es cierto, en los momentos de lluvia pues hay algunas actividades que no se pueden realizar, como colocación de concreto en algunos momentos, como colocación de asfalto en algunos momentos. Entonces uno aprovecha los espacios donde hay más sol, de acuerdo a los pronósticos, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy estuvimos realizando diferentes acciones, diferentes actividades para poder intervenir en algunos lugares. En el caso del desvío de Opico, por ejemplo, en el paso a desnivel, hoy comenzamos ya a construir los pilotes. De hecho, ya se empezaron a perforar y ya se empezaron a hacer este tipo de acciones que son parte de la construcción de los puentes que va a incluir este paso a desnivel en el redondel de San Juan Opico, que va a garantizar un libre tránsito entre Santa Ana y San Salvador. En el caso del redondel Utila, pues estamos trabajando en los parapetos, se llaman, que serían como los barandales, las obras de protección que están en los costados, para garantizar la seguridad vial de los conductores que van a transitar en el paso a desnivel del redondel Utila. Ya tenemos un 75% de avance en el proyecto, estamos a punto ya de pavimentar las rampas de acceso y salida de este paso a desnivel y pues esperamos que muy pronto podamos concluirlo. Es una obra importante que va a mejorar el tránsito desde San Salvador hacia el Puerto de la Libertad. Son 2 carriles los que incluye este paso a desnivel. Por ahí alguien decía que era de un solo carril, pero lo que sucede es que como hemos colocado concreto en estos barandales, luego pues encima viene el asfalto que se va a colocar y ahí pues se garantizan los dos carriles que estaría este paso a desnivel. Pero quiero mencionar, por ejemplo, en el caso del periférico Gerardo Barrios, no hemos hecho mención parte del proyecto, pero mañana iniciamos con la colocación de concreto, de asfalto, ya en la carretera, es decir, la calle nueva que estamos construyendo de 17 kilómetros, vamos a empezar a pavimentar los primeros 8 kilómetros de carretera nueva. Es decir, ya cuando entramos a la etapa de pavimentación, pues estamos muy cerca ya de... ¿No afectó, dijéramos, de alguna manera? Quieras o no algunas actividades, pero el proyecto tiene un avance sustancial, ¿verdad? Es decir, también como este tipo de proyectos se adjudican por cierto tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el plazo de ejecución de estas obras era de 24 meses. Entonces, al ser de 24 meses, se consideran todo el invierno, ¿verdad? Y algunas actividades. Entonces, por eso es que de alguna manera pues, no afecta los tiempos contractuales. De hecho, se lleva un mayor avance al programado. Y eso significa que probablemente incluso terminemos antes, a pesar del invierno y a pesar de las afectaciones. Claro, pudiéramos ir mucho más adelantados, eso sí, ¿verdad? Pero lo bueno es que la obra se está haciendo. Ya mañana empezamos con el pavimento y esto es importante porque le va a dar un avance sustancial también a la obra y que los salvadoreños puedan ver que muy pronto pues una obra más del gobierno del presidente Nayib Bukele también está a punto de ser concluida. Así como otros proyectos en los cuales estamos avanzando
Esperamos ya muy pronto empezar a colocar las vigas del paso a desnivel en Quelepa. Estamos trabajando en otras obras de mitigación que vamos a estar ejecutando en el sector de la 49, por ejemplo. Sabemos que se inunda constantemente. Sí. Estamos a punto de empezar con todas esas obras de prevención. Estamos trabajando para poder realizar otras obras de mitigación en otras zonas de nuestro país que de alguna manera pues sabemos que han resultado afectadas, y otras pues que son para prevenir, como Lomas de Miramonte, por ejemplo. Vamos a construir un sistema de drenaje en el área de San Salvador, como la avenida Morazán, en el sector de Sonsonate. Si bien es cierto no se ha inundado en estas lluvias, pero esa calle todos los años recibe inundaciones y la gente pierde sus bienes materiales. Entonces vamos a hacer un sistema de drenaje y otro tipo de obras. Que si se debía ser más riguroso con los permisos para hacer residenciales, es decir, esa tramitología en realidad debe hacerse más rigurosa la forma de extensión para hacer, dijéramos, cumplir a todos los constructores que efectivamente se cumplan con todo. Sí. ¿Debe hacerse más estricto, ministro? Sí, y el Ministerio de Vivienda está trabajando justamente en eso. Es decir, al final, igual pues está el tema de los PAMs también, etc., y las alcaldías municipales que también tienen su intervención en algunos permisos que se otorgan. El Ministerio de Obras Públicas normalmente en ese tema de permisos normalmente está en los accesos que normalmente se dan a carreteras principales, que son propiedades del Ministerio de Obras Públicas. Sí, son los derechos de vía. O cuando se toca un derecho de vía, ¿verdad? Es decir, si al final no tiene autorización para el derecho de vía, entonces pues, ni modo, nos toca hasta cerrar el espacio. Pero bueno, lo que quiero mencionar con esto es que las empresas pues tienen que tener todas las exigencias en cualquier tipo de proyecto y cualquier obra que se realice. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el sector de Lourdes, Nuevo Lourdes, se hacen cuando las personas van hasta ese sector y quieren irse hacia Sonsonate, pues se hacen unas colas de más de 2 kilómetros aproximadamente. ¿Y eso a qué se debe? Es porque todas las personas que viven en Nuevo Lourdes tienen un acceso y todos quieren atravesarse los 4 carriles para poder ingresar hacia ese residencial. Ahora bien, ¿cuál fue la exigencia que se tuvo que hacer en algún momento? Hacerles alguna obra de paso que hubiera garantizado el retorno. Algún retorno. Obviamente había que comprar derechos de vía, pero esto lo deberían de dar las mismas empresas para poder garantizar que el proyecto sea factible, porque si no, ese proyecto habitacional está afectando a otra gente. Y no debería de ser así. Un proyecto habitacional, lejos de afectar a la gente, debería de beneficiar a la gente. ¿Por qué? Porque a la empresa constructora se le obligó que tenía que construir 5 pozos de agua potable en otras comunidades, ¿verdad? Como parte de las compensaciones, porque a la empresa constructora se le pidió dentro del proyecto que tenía que mejorar, que hacer un parque para la comunidad, que tenía que hacer mejorar la capacidad hidráulica porque iba a conectar los drenajes a la red existente. Entonces ya no iba a cambiar las tuberías y el sistema de drenaje de alguna manera para no afectar y garantizar una capacidad adecuada. Es decir, son cosas y requisitos que se les deben de pedir para no tener mayores afectaciones, ¿verdad? Que la bóveda, si se construye una bóveda o está cerca de una quebrada, pues que se garantice el espacio adecuado para poder garantizar un área de retiro. Es decir, encima de la bóveda no pueden construir, por ejemplo. Entonces, tipo de cosas hay que construir. Con la, dijéramos, construcción del viaducto que se pretende establecer, ¿se le va a dar respuesta definitiva a todas estas personas que de Lourdes, de las colonias, los que vienen de occidente del país, ministro? Sí, se le va a dar una respuesta definitiva al tema del tráfico vehicular, al tema de la vulnerabilidad, y eso es lo que queremos hacer a través de este proyecto, una obra que al final solucione la problemática de la gente, en este caso del occidente del país, que ha sido afectado a lo largo del tiempo y que de alguna manera pues necesita una respuesta de infraestructura vial, en este caso para poder mejorar la movilidad, para reducir los tiempos y costos de transporte. Sabemos que en 15 kilómetros tiene que esperar más de 2 horas y cuando hay accidente pues es más tiempo. Y no puede ser que las familias tengan que pasar horas y horas en el tráfico vehicular. Al final es pérdida de horas productivas, desgaste de la población en el tema del tráfico que de alguna manera genera estrés, el estrés genera enfermedades, etc. Entonces tenemos que irle brindando estas soluciones para que la población al final pueda realizar más otro tipo de actividades. Al final, una hora perdida es una hora de calidad perdida para la gente, ¿verdad? Una hora que pudo pasar con la familia, una hora que pudo hacer cualquier otro tipo de... ¿En qué etapa se encuentra
este proyecto? Está en licitación grande. en este momento. Está en licitación, es una obra gigantesca, de gran envergadura. ¿Cuántos son los kilómetros, ministro? Son 14.64 kilómetros los que vamos a intervenir, desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico. Más de 8 kilómetros son a 8 carriles y el resto son a 6 carriles. Incluye una serie de obras de paso en el sector de Lourdes Colón, por ejemplo. Vamos a hacer el ingreso de Lourdes, justamente por el sector del poliedro. Vamos a hacer una serie de pasos elevados y una serie de obras que al final van a garantizar los accesos de estos sitios. Es una obra gigante, la verdad que es una obra gigantesca. No hay comparación de una obra de infraestructura que se haya hecho ahorita en la actualidad o en el tiempo de esa envergadura en El Salvador. Hablando del tema de movilidad, ministro, y de todos es conocido que el ritmo del crecimiento del parque vehicular va en ascenso, ¿verdad? ¿Se ha pensado en alguna medida, no de frenarlo porque no se puede frenar el crecimiento, pero sí dijéramos ir construyendo más carreteras, darle más movilidad, como muy bien lo plantea, en menos de 8 kilómetros se tarda 2 y 3 horas. ¿Hay alguna medida a muy corto plazo que se esté pensando de cómo administrar el parque vehicular en el país, que creo que ya sobrepasamos más del 1.000.000 de vehículos? Sí, la verdad que el tema del parque vehicular es sumamente complejo. Sabemos que año con año va creciendo y tenemos que ver cómo lo han hecho otros países en el mundo, ¿verdad? Nosotros, de hecho, por eso estamos desarrollando estudios de factibilidad en términos de mejoras del sistema de transporte público en nuestro país, y con esto pues poder cambiar de alguna manera el esquema y poder cambiar la movilidad, cómo se mueve la población actualmente. Si nosotros garantizamos un transporte seguro, moderno y ágil sobre todo, es decir, que la población se tarde mucho menos tiempo para poder llegar hacia su lugar de destino, pues de esta manera podemos competir con el automóvil y garantizar que al menos una parte de la población deje su vehículo particular y se empiece a movilizar a través de estos sistemas de transporte. Entonces, sí es importante este tema, estamos haciendo los estudios, como te menciono, algunos pues están en revisión, una parte de estos estudios están en revisión en este momento y nosotros vamos a informar el tipo de proyecto a realizar en su momento, pero lo importante es que vamos avanzando en este tipo de etapas, vamos realizando todas las acciones necesarias para que todos estos proyectos se puedan convertir en una realidad para todos los salvadoreños. Finalmente, a través de toda la entrevista ha insistido bastante que una de las problemáticas es la falta, dijéramos, de cultura, de concientización en el tema de la basura, ¿verdad? No puede ser que a estas alturas del partido todavía se estén viendo esos escenarios. La pregunta es, ¿se está pensando en alguna campaña, ministro, coordinada de concientización, pero de una manera masiva, previo a establecer en realidad sanciones para aquellas personas que hagan ese tipo de conductas? Sí, la verdad que hay diferentes infracciones, diferentes cosas que lo incluye el marco normativo. Hay cosas que hay que cambiar y sabemos que hay que mejorar. Incluso se han puesto algunas disposiciones de ley en la Asamblea Legislativa para ver este tema y están en discusiones. Pero sí es necesario ir cambiando esto, ¿verdad? Este esquema que de alguna manera no ha funcionado. ¿Verdad? ¿Qué mensaje mandaría ahorita? Porque todavía se mantienen en algunas áreas las alertas rojas. ¿Qué mensaje manda ahorita el Ministerio de Obras Públicas a la población, sobre todo en el tema de movilidad y en el tema de soporte, que ojalá ya pase esta temporada, pero estamos empezando el invierno, ministro? Sí, es importante que la población pues tome en cuenta todas las medidas y las disposiciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Nosotros vamos a estar alertando, vamos a estar notificando cualquier eventualidad por el clima que se dé en El Salvador. Vamos a estar trabajando en actividades de prevención en este momento para poder solucionar problemas puntuales de los salvadoreños, pero paralelamente también vamos a estar trabajando en otro tipo de cosas para poder garantizar que las familias estén más seguras en cualquier lluvia. Sabemos que hay mucho por hacer, pero lo importante y lo que tienen que saber los salvadoreños es que no estamos descansando, que estamos trabajando todos los días para poder lograr la paz y la confianza de las familias. Bien, hemos llegado al final del programa. No nos resta más que agradecerles a ustedes por habernos permitido entrar hasta la intimidad de su hogar. El día de mañana contaremos con la presencia de la vicepresidenta
de la Asamblea Legislativa, la diputada Suezi Callejas, con quien abordaremos distintos tópicos del quehacer legislativo. No nos cambie, nos vemos el día de mañana, que Dios los bendiga, pasen buenas noches. Por la ocasión ahora pues nos han acercado a dejarnos, pero realmente como está ahora la situación, pues yo creo que todos necesitamos, ¿verdad? Ha estado difícil por el tema de las inundaciones aquí. Sí, o sea, yo siempre he dicho que, bueno, yo soy las personas que vivo ahí a la orilla, ¿verdad? Y todo acá pues ha sido bastante difícil estos días, ¿verdad? Y estoy muy agradecida con el señor alcalde, don Mario Durán, porque cuando yo le pedí ayuda, inmediatamente él me la dio. Ayer pasó él aquí por la comunidad de Nuevo Israel y yo lo invité a que entrara a mi vivienda y viera cómo la tormenta Bonnie pues me había afectado a mí. Vio el mal que estaba ahí y yo le pedí ayuda y así fue. Nosotros como comunidad sí nos hemos visto afectados y que por lo tanto nos está resolviendo el problema. De hecho, hay un pasaje que se va a intervenir que se llama Los Izotes, ahí la correntada pasa por encima de lo que es el pasaje. Entonces ese problema también se va a quitar. No solo los de la Santa Lucía se van a ver beneficiados, sino que nosotros como comunidad de Matasano 3 nos vamos a ver beneficiados porque ese problema de que las aguas pasan sobre las calles se va a evitar y por lo tanto las calles ya no se van a... Mire, estamos agradecidos que vayan a intervenir porque ya era necesario. Sabemos que todo esto iba a llevar un proceso, ¿verdad? Porque no es como hacer un chasquido y ya que todo se haga en un momento, porque estamos conscientes de que tenían que buscar los fondos para poder hacerlo y menos mal que no quedó archivado, ¿verdad? Esto guardado en el olvido como los anteriores años. Que sí, así fue, no habían hecho nada, hasta ahora sí ya se ve ya una luz para nosotros, eso es lo bueno, que ya vamos a estar más seguros.